Conexiones. Los tornillos pueden trabajar bajo 3 condiciones de carga: tornillos en tracción, tornillos en cortante y tornillos en cortante y tracción combinados. Para cualquier condición de carga, el estado límite es el de fractura de tornillo. En una conexión atornillada como la de la figura, el tornillo está sujeto a esfuerzos de tracción causados por la pretensión aplicada a este, y si el cortante se transmite por contacto directo entre el tornillo y las placas a esfuerzos de cortante. Las placas, por otro lado, están sujetas a una presión de contacto con la cabeza del perno, la tuerca y entre sí, y a una fuerza de fricción proporcional a la resultante de las presiones de contacto multiplicada por el coeficiente de roce entre placas. Un tornillo en una conexión puede estar sujeto a cortante simple si es que hay una sola superficie de falla, como se muestra en las figuras superiores, o a cortante múltiple si es que hay más de una superficie de falla. La figura inferior ilustra el caso de 2 superficies de falla donde el tornillo está en cortante doble. Como se puede ver, el mismo tornillo tendrá el doble de capacidad en cortante doble que en cortante simple. La figura muestra el comportamiento carga axial elongación para tornillos corrientes A307 y de alta resistencia A325 y A490. Se puede ver que a mayor resistencia, la ductilidad se ve reducida significativamente. En general, se recomienda utilizar tornillos A325 en lo posible para obtener una buena resistencia con un comportamiento dúctil. En el caso de la resistencia al corte, la diferencia en ductilidad no es tan pronunciada. Los tornillos pueden instalarse en la conexión de 2 formas, de acuerdo a la tensión inicial inducida. En la condición apretada, el tornillo se instala con una pretensión mínima, manualmente o con pocos golpes de una llave de impacto. En la condición pretensada, el tornillo se instala con una pretensión nominal igual al 70% de su resistencia nominal. Existen varios métodos para lograr este nivel de tensión inicial. Vuelta de tuerca. El más sencillo y más extendido relaciona la pretensión aplicada con la fracción de vuelta de la tuerca aplicada. Llave calibrada. Es una llave que indica directamente el torque o la tensión aplicada al tornillo. Tornillos especiales. Tornillos de tensión controlada poseen un fusible que se desprende del tornillo al alcanzar la tensión requerida. Indicadores de tensión. Las más usadas son arandelas con resaltes, que proveen un espacio entre la tuerca y la placa. Al aplicarse la tensión, este espacio se cierra proporcionalmente a la magnitud de la fuerza, por lo que midiendo ese espacio se puede tener una aproximación al nivel de tensión inicial aplicado. En aplicaciones bajo cargas cíclicas o sísmicas no se permite utilizar tornillos apretados. La tabla, extraída del capítulo J de la especificación AISC 2005, presenta algunos valores de la pretensión nominal que se debe aplicar a tornillos en uniones pretensadas. Debido a que es el método más ampliamente utilizado y provee un grado de precisión aceptable, nos concentraremos en el método de la vuelta de tuerca. Este método se basa en que al girar la tuerca se induce una elongación en el tornillo, lo que se traduce en un esfuerzo de tracción. Estadísticamente se ha determinado los valores más probables de tensión resultantes de una fracción de vuelta de tuerca, como se ilustra en la figura inferior izquierda, y estos son los que recomienda la especificación. La figura de la derecha ilustra la diferencia en la tensión inicial inducida por la misma fracción de vuelta en 2 tornillos de distinto material. Se puede ver que para el tornillo A325, media vuelta induce una tensión muy cercana a la carga de rotura,
mientras que para el tornillo A490 se obtiene una tensión apropiada un poco sobre la pretensión nominal.